Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Ivancho, la edición número 11, empezando una segunda temporada en este 2022. Agradecerles todo el apoyo que me han dado, toda la gente que me sigue en mi canal de YouTube, también que lo han escuchado por Spotify, que es una plataforma pues que gusta mucho para escuchar y consumir este tipo de contenido, ¿verdad? Que es el podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, don Víctor Quiroz, Hola, bienvenido. hola Iván, mucho gusto, muy Y contento de estar aquí. claro, el tema que vamos a hablar el día de hoy lo tenía pendiente del año pasado, ¿verdad, Víctor? Y En el es, buche. sí, la filosofía del estoicismo y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Y a Víctor lo conocí por medio de Instagram, porque coincidimos en que nos gustan algunas ideas del estoicismo y hoy se las vamos a compartir. De pronto pues les pueden servir para sus vidas, porque el estoicismo es una filosofía de vida. Entonces vamos... Es una guía para el buen vivir. El buen vivir entendido como esa capacidad de mantener como la serenidad mental, ser parsimonioso, mantener como la calma ante los eventos externos sobre los cuales, que eso es uno de los principales postulados sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control. Si es una filosofía que se da antes de Cristo y que luego continúan personajes, vamos a hablar de ellos como el emperador Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Epicteto, vamos a hablar de estos Antiguo tres. Esclavo. Imagínense que es una filosofía de más de 2000 años, es filosofía antigua, ¿verdad? Y una cosa muy importante, por lo menos de aquellos filósofos, pensadores, es que la filosofía estaba más orientada a servir como herramienta para tener formas de vida concretas, tranquilas, productivas, serenas, a diferencia, digamos, de lo que se fue dando después de ver la filosofía como algo mucho más esotérico, inaccesible para el común de las mentes, digamos, lo cual no quiere decir que esté mal, pero esta filosofía clásica está orientada a eso, ser una herramienta de vida para tener la posibilidad de ser la mejor versión de uno en el momento determinado, que un poco es eso, ser la mejor versión de uno en este momento, en el momento en el que uno esté. Ok, vámonos poquito a poco a desenredar este tema, ¿verdad? Hablemos tal vez, Víctor, de las 4 virtudes en las que se basa esta filosofía, ¿verdad? Sí, bueno, están, por ejemplo, las 4 virtudes, también hay axiomas, como el que hablamos ahora, el memento mori, etcétera, pero bueno, para empezar por las virtudes está la del valor, que yo creo que esa es la base para todas las demás, y que es lo que nos falta a muchos a veces, como sí, claro. para poder avanzar en ese proyecto de vida y en esa mejor versión de uno mismo. El valor que se ve truncado muchas veces por lo que puedan pensar los demás, por la presión que un colectivo pueda tener sobre un individuo. Esa es una. Está también la virtud de la justicia. Ser justos. Correcto, esa noción de justicia que incluso lleva, porque mucha gente piensa o le atribuye al estoicismo como indiferencia política o indiferencia ante la realidad. Y esa noción de justicia bien desarrollada más bien convoca a participar y aportar en la solución de problemas que se basen en situaciones de injusticia. Yo lo veo ahorita en la campaña política, Víctor, porque hay mucha gente quejándose de gente que no creen capacitada para estar aspirando a cargos, que tal vez tienen menos preparación que la gente que está criticando. Y ahí es donde falta esta virtud del coraje, en donde tenemos que tomar, como dicen, el toro por los cuernos y lanzarnos y dar ese paso adelante con coraje, con valentía. Pero ¿qué nos quedamos en paños tibios? Entonces son otros los que dan ese paso y se apoderan de las posiciones de poder, de las posiciones de tomadoras de decisiones. Sí, ahí es súper importante que junto con esta noción de justicia y de valor está asociado un concepto que es súper importante, que es el concepto de agencia. O sea, yo soy agente, digamos, de mi propia vida, y también puedo ser agente de cambio.
o sea, estamos claros que el cambio, digamos, macro o el cambio histórico no va a depender de uno y uno no tiene como individuo único mayor competencia en un cambio de un impacto a muy largo plazo, pero sí uno puede centrarse en las cualidades que tenga uno, en esa virtud del valor y de la justicia para colaborar en lo que se pueda para cambiar situaciones, digamos, si se puede, si se quiere, de injusticia o situaciones que pueden ser mejoradas, digamos, a nivel social, económico. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Por ejemplo, ejercer el derecho al voto. Incluso, digamos, si hubiera también la postura, ok, yo no voy a votar o no me convence ningún candidato o no creo en este sistema social y político, pues también parte del coraje puede ser expresar eso, pero de una manera racional, fundamentada y no simplemente ese simplismo de esos lugares comunes de que todos son corruptos, de que nadie sabe lo que hace, que este presidente no sabe ni dónde está parado, porque eso es súper fácil de decirlo. O sea, una cosa es decir eso y otra cosa es estar sentado con esa bronca, digamos. Sí, no, hay gente que muy a la ligera dice, este candidato es un inútil. Y sí, bueno, pues tendrá su background, sus logros también para postularse a llegar ahora, a un problema de las redes sociales es que se le ha dado como mucho micrófono y mucha amplificación a gente que habla muy barato, digamos. Y pues uno quisiera ver, cuando se dice que este es un inútil, que lo que hay que hacer es esto y esto y esto, casi que uno se queda con la idea de que si esas personas estuvieran a cargo, de todo sería perfecto y todo sería un paraíso y hay que tener cuidado. Una cosa es verla venir y otra es bailar con ella, dice el dicho, ¿verdad? Solo el que está ahí sabe lo que es Víctor, no te presenté. Víctor es antropólogo, ha sido un estudioso del tema de filosofía, de estoicismo, ha leído pues sus varios libros interesantes, ¿verdad? Y coincidimos en algunos, por ejemplo, yo es el segundo año con el diario de Ryan Holiday, ajá, ¿verdad? Que vos me dijiste que ya vos lo has pasado 4 veces. Desde 2017. Ajá. Sí, yo ya voy por el segundo año, se llama Daily Stoic. Ajá. Es un diario donde comparten sobre estos valores que estamos hablando, ¿verdad? De frases, analogías y demás que nos ayudan a tomar una perspectiva de vida, a tener un panorama un poquito claro de hacia dónde querramos avanzar, ¿verdad? Correcto. Una de las primeras cosas que yo aprendí de esta filosofía, escuela, corriente, no sé, de pensamiento, es que mucho de lo que nos sucede, incluso de nuestras emociones, alegría, tristeza, agobio, pasa por este filtro del raciocinio y de la percepción. Y me gusta mucho esta cuestión de que es uno el que convierte en un problema o el que convierte en algo situaciones o cosas que en realidad no son ni problemas ni son algo. Es uno. Es uno, digamos, los eventos externos son objetivos. Es uno el que les atribuye un valor o que, pucha, esto me perjudica, esto es bueno, esto es malo. Entonces, en la medida en la que uno logre, a través de su raciocinio, filtrar esos eventos externos, sacar el mayor provecho de cada uno de ellos y verlo desde una perspectiva constructiva, cómo me pueden servir a mí para hacer mi mejor versión en este momento, en esa medida, el resto de cosas vienen por añadidura. Ese primer filtro, la percepción, es fundamental. O sea, yo no, digamos, a veces uno que le dicen cuestiones hirientes, despectivas, lo que sea, uno mismo colabora en esa ofensa. ¿En qué momento? Si yo me siento ofendido y mi mente me dice, ok, este tipo me está ofendiendo, ahí estoy ofendido, si no. Exactamente, en el momento en que le damos validez a ese concepto que nos están dando, ahí estamos cayendo nosotros en ser realmente ofendidos, porque como dicen, nos puede resbalar, que es parte de lo que enseña esta filosofía, ¿verdad? De que usted controla cómo reacciona ante X situación o hecho. Es la única cosa sobre la que tenemos un dominio completo o una propiedad, no somos dueños de nada, ¿verdad? Lo único que controlamos nosotros es nuestra mente y cómo reaccionamos a estas cosas. Correcto. La conciencia, digamos, que tenemos y nuestro raciocinio. Ahora conversábamos antes de sentarnos aquí que incluso
casi que muchas funciones de nuestro cuerpo tampoco están bajo nuestro control y ni siquiera son nuestras. Lo que hay que preguntarnos todos los días es, ¿está esta situación en mi control? Yo se lo digo mucho a la gente, que se agobian, que se sienten mal. ¿Está esto bajo mi control? Y si no está en mi control, lo suelto y lo dejo, ¿verdad? Y no dejo que me afecte. Por eso. Porque estaba leyendo una frase de Julio César que compartí, que los cobardes mueren muchas veces antes de su día de la muerte. Correcto. Morimos muchas veces. Pasamos muerto muchas veces antes. Como dicen, ahogados en un vaso de agua, ¿verdad? Totalmente. Entonces, tenemos que controlar cómo reaccionamos a las situaciones. Tenemos las 4 virtudes, serían coraje, templanza, justicia y sabiduría. Sabiduría, correcto. Templanza es como, me imagino yo, esto de ser de una sola pieza, ser una persona... Ajá, correcto. También está mucho relacionado con estas nociones como, es que no sé cómo ponerlo, que suene tal cual es, por ejemplo, como la abstinencia, pero bien entendida. Sí. O sea, tener autocontrol. Eso ahí. Tener autocontrol. Eso es súper complicado y difícil y esto del estoicismo podría sonar como, es que es una filosofía que la plantearon algunos pensadores clásicos. Esto debe ser una cuestión académica. Para nada. Es una cuestión práctica de todos los días. Y que se ha puesto en práctica por personajes de todo tipo. Veamos el caso de Marco Aurelio, la persona más influyente del mundo en su época. Uno de los emperadores buenos. Sí. Tenemos a Epicteto. Un esclavo. Y tenemos a Séneca, que era un alto político. Vean que entonces anda por todo lado. Y Zenón, el comerciante. Zenón de Cito. Correcto. Que fue el creador, el fundador de esta filosofía, ¿verdad? Entonces, eso digamos, del carácter práctico de esta guía para el buen vivir, lo hace particularmente difícil también porque requiere compromiso, porque requiere acción, porque requiere, y eso ahí está lo complicado, estar siempre consciente, cada minuto, cada hora, cada día, estar consciente de qué es lo que uno hace, para qué lo hace, o sea, ese sentido. O sea, yo hago las cosas para qué, esto lo estoy haciendo para qué, esto es importante, esto es prioritario, esto va con mis valores, esto no, cosas que uno nunca no. Rara vez en ese modo automático que uno asume en el día, rara vez se sienta como a pensarlo. Entonces está muy ligado, digamos, pensamiento, acción, y yo creo que ahora empezamos con la percepción. Acción, incluso se habla mucho del tiempo vivo y el tiempo muerto, ¿verdad? Que hay mucho tiempo muerto, redes sociales, que uno cae en eso todos los días, pasar 3, 4, 5 horas viendo películas por streaming y es percepción, acción y esa aceptación sabia, si se quiere. El amor fati. El amor fati. La aceptación sabia, serena, gustosa, si se quiere, de los eventos externos. Fíjate que anoche fui al cine a ver una película. Es la película del papá de Venus y Serena Williams, ¿verdad? Muy bonita la historia, ¿verdad? De cómo el señor planifica, tiene un plan para que... ella está convencida en que van a ser superestrellas y así fue, ¿verdad? Pero, bien, tomando en cuenta uno de los títulos de los libros de Ryan Holiday, que es uno de los autores que leemos sobre esto, ¿verdad? Obstacle is the way. El obstáculo es el camino. Fíjate que ellos iban a entrenar en una cancha de tenis de un barrio, un gueto, ¿verdad? Serena y Venus Williams con el papá. Y al papá lo golpeaban y lo molestaban. Y a una hija de él la molestaban los pandilleros de ahí. Él al verse en eso, dice, no, yo tengo que sacar a mis hijas de esto. Ahí hay un obstáculo. Y dice, no, me voy a ir a un club de estos country club a buscar un entrenador para que me entrene a mis hijas. Si no hubiese sido ese obstáculo, no encuentran el camino que los llevó a ser las más sobresalientes tenistas en la historia, ¿verdad? The Obstacle is the Way. Y algunos otros autores, Holiday, pero hay otros tantos. Ahorita hay uno que, no recuerdo el apellido, que escribió un libro muy bueno que se llama The Little Book of Stoicism. Me acuerdo el apellido, pero él también decía que él plantea que el sufrir es equivalente, o el sufrimiento es el equivalente a resistirse a lo que es.
a los eventos externos sobre los cuales volvemos, eso es porque es súper importante, no tenemos absolutamente ningún tipo de control, son mucho más grandes que uno, lo trascienden y ¿qué es lo que le queda a uno? Cómo responde a ellos y cómo se le saca el mejor provecho. Claro. En esto hay tres ideas que a mí me llaman la atención y que no las tenía yo a la vista y que son sumamente importantes y que han cambiado mi vida, sinceramente. Una de ellas es el memento mori, que es un concepto que se maneja mucho en el estoicismo, pero no solo en eso. En muchos libros lo he encontrado, que es reflexionar sobre nuestra muerte. Tenemos un tiempo limitado en esta tierra. Tenemos un tiempo que debemos aprovechar y que vivimos muchas veces en un piloto automático que los años se nos pasan y la vida se nos va, ¿verdad? Y no la aprovechamos porque no tenemos eso. Como decía Marco Aurelio, usted puede irse de la vida en este instante. Totalmente. Puedes acostarte mañana y no levantarte. Tenemos garantizado ningún. Me gusta a mí despedirme todas las noches de mis hijos. Yo no sé si me voy a levantar el día de mañana. Y una cosa súper importante también es que esa noción de memento mori aplica evidentemente para la limitación de la vida física, porque sí, y hablábamos ahora incluso de algunos paralelismos entre estoicismo y cristianismo, digamos que eso no lo ve mucho los que somos católicos en esa noción, y ahora que viene la cuaresma de nuestro carácter mortal, pero también se aplica bastante como para aprender uno a no apegarse a personas, no apegarse a proyectos, no apegarse a cuestiones materiales, porque todo lo que uno más aprecia en cualquier momento se puede perder, porque nada es de uno, ni siquiera la vida. Entonces, esta noción de memento mori recuerda constantemente cuando uno está muy apegado a algo, a alguien, a un trabajo, a un puesto, a un título, a la inteligencia que alguna gente le da por eso, al aspecto físico que otra gente también le da por eso, a la posición social, todo eso se puede perder. O sea, todo eso tiene una fecha límite de existencia y el memento mori también aplica eso y está muy relacionado con otra cuestión que es fundamental del estoicismo y es esa lucha contra el ego. El ego es el enemigo. El ego es el enemigo y cuando uno se da cuenta del carácter incluso pequeño, si se quiere, que tiene uno súper requete contralimitado en el continuo, digamos, de la existencia, el ego se viene abajo. Y ojo, que hay cosas que todavía uno lo siguen, como situaciones familiares, de las que sea, que uno se siente herido, se siente con cólera y el ego es cabrón, perdóname. Ayer, en esa película, también vi otra manifestación estoica que fue cuando metieron ya a Serena y a Venus en los torneos junior de tenis. Resulta que de ahí Venus era una superestrella de menos de los 14 años, desde 12 años, y llegó al torneo y arrasó. Entonces trajo el trofeo de oro, ¿verdad?, del torneo y venían en una microbús Volkswagen, lo más vacilona, con papá y todo, y venían las 5 hermanas atrás haciendo porras y tal, y el papá: un momento, aquí ya nadie me habla más de tenis, no se me burlen de la gente que le ganó ella, se me calman, pero ya, si no las voy a bajar del carro. Y de verdad, las bajó del carro, las dejó tiradas, porque decía que no tenían que alimentar el ego. Abombarse, claro. Alimentar el ego. Había que mantenerse humildes. Sí, había que mantenerse humildes en la vida, y por eso las bajó del carro y las iba a dejar botadas. Y ahí otra cosa también importante, no sé si, bueno, Séneca o Epicteto, de estar, bueno, esa también es una cuestión, esa conciencia permanente, ok, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué es lo que yo pienso? Esto es importante, esto no, esa conciencia también permanente de que uno siempre va a ser un estudiante, un aprendiz. Y incluso creo que era Séneca el que decía que si uno quería ser exitoso en algo, que se sintiera tranquilo. Si otros lo consideraban tonto, estúpido, ignorante, baboso, porque uno en realidad nunca va a salir como de ese estado, ¿verdad? De hecho, en muchas de las lecturas que he hecho, recomiendan eso, sentirnos novatos. Totalmente. No llegar y sentirnos más, porque a donde aprendemos es cuando estamos novatos en algo. Y que si alguien usted lo considera importante a usted o a su trabajo, a su obra,
¿cómo es? Cancélelo, como dicen ahora los jóvenes, cancelado. Si alguien insinúa que uno o algún trabajo de uno o que uno tiene alguna importancia, porque si no, uno nunca va a aprender. Nunca se puede aprender lo que uno piensa que ya sabe. Víctor, lo otro que yo le rescato al principio de Memento Mori, ¿verdad? Es que no hay problema lo suficientemente grande en esta vida. A veces uno se le hace una tormenta en un vaso de agua o pasó algo. Yo pensaba esto el día de que agarraron a todos estos de la cochinilla y seguro te dicen muy triste toda la situación y demás, pero al final todos nos vamos a morir. O sea, no hay problema lo suficientemente grande, al menos así yo lo reflexiono. A veces tenemos que tener esa visión en el horizonte de que todos vamos para el mismo lado, ¿verdad? Tenemos un tiempo limitado en esta tierra y un tiempo que debemos aprovechar, que es otra de las enseñanzas. ¿Cuál es nuestro mayor activo que tenemos? El único, nuestro tiempo. Y ahí he aprendido yo a valorar mi tiempo, ¿verdad? Creo que es el activo más valioso que tenemos porque el tiempo es lo único que no se devuelve. Totalmente, o sea, es irrecuperable y quizás creo que era Marco Aurelio el que se sorprendía de que nosotros éramos como demasiado quisquillosos y ¿cómo se puede decir? Controladores sobre cosas, qué sé yo, materiales, que una propiedad, que ahora esos aparatos que están de moda, pero con el tiempo, ese lo despilfarrábamos como si no hubiera mañana y es quizás lo más importante, como decís vos, o lo más valioso, junto con la conciencia y el raciocinio. O sea, creo que una de las reflexiones de estos días del estoicismo diario de Holiday es esto mismo, digamos, volviendo a lo del raciocinio y lo de la percepción, que uno puede estar en una cárcel, en el exilio, en la esclavitud, en un palacio, que en realidad es como uno esté por dentro, lo que va a hacer que uno se sienta bien, mal, sereno. Entonces, es esa noción de mi percepción, de mi conciencia, de lo que yo decido y escojo racionalmente, junto con la valoración del tiempo, también dos de los pilares de esta forma de ver la vida. Hay un libro muy importante en esta filosofía que es el de Meditaciones de Marco Aurelio. No vayan a creer que es un libro sobre meditar y esto, no, es un diario personal donde Marco Aurelio se mandaba cartas o escribía. Se terapiaba él mismo. Él mismo escribía en su diario una serie de ideas que pues fomentaron mucho más y que nos dejaron enseñanzas que 2000 años después están todavía muy vigentes, ¿verdad? Es un libro que también nos enseña a algo que se ha puesto como de moda, digámoslo así, que es el journaling, que es meditar o reflexionar sobre las cosas que pasan en el día. Eso lo hacían ellos, los estoicos, desde buena mañana, como buenos madrugadores que son, aprovechaban la mañana y se concentraban en una tarea, pero tenían un planeamiento y hacían su diario, por así decirlo, ¿verdad? Su diario que, digo yo, que es como cuando van a volar un avión, ven un checklist de cosas. Correcto. Es como tener nuestro manual de vuelo de nuestra vida, ¿verdad? En las mañanas. Ahora que mencionas el diario de Marco Aurelio, bueno, que es una riqueza como de reflexiones. Una de las cosas que él se planteaba y que yo creo que también nos sirve a nosotros para pensar, a veces uno tiende a suponer que lo que le está pasando a uno como individuo, a uno como país, a uno como, no sé, como colectivo, es único. Esto me está pasando a mí, vivimos el final de los tiempos, esta es una época en la que no se ha visto antes lo que está pasando ahora. Si vos lees a Marco Aurelio en las meditaciones, él reflexionaba sobre eso y decía, es que todo ha sido lo mismo antes. Han caído imperios, reinados, faraones. Fue así, es ahora así y seguirá siendo así en el futuro. Entonces, ¿a qué voy con esto de Marco Aurelio? Y que a mí me ha ayudado mucho, incluso para una cuestión cotidiana, que es como andar en la calle manejando. Él decía, ok, la gente abusiva, gorrona, revista, malcriada, irrespetuosa, los buchones que se colan y siempre, todo.
han existido, existieron en la época de Marco Aurelio, existieron antes, existen ahora y van a existir después. O sea, uno cuando se levanta se tiene que plantear eso, que me voy a encontrar un buchón, un colado, un malcriado, un abusivo. Bien que mal, salados ellos que les tocó ese rol. Y entonces uno como que ahí pierde mucho de que uno tiene control y que esa gente tiene que aprender a... Eso va a pasar siempre. Entonces, ok, uno va manejando y se le cuela a alguien, alguien hace un carril que no existe o gira a la izquierda en un carril que es solo para la derecha. Bueno, ahí pasó, yo no me voy a calentar la vida ni sufrir por eso. Me cuidaré yo de no tener un accidente y si viene un oficial de tránsito, pues le tocará hacer su trabajo, pero a eso voy, que mucho de lo que le pasa a uno, incluso como generación, no es único de uno. Son hechos objetivos de la existencia y punto. Es uno cómo reacciona a eso, cómo lo percibe, lo que le va a dar o paz, o angustia, o cólera, o cocinarse el hígado en balde, ¿verdad? Claro. Otro principio que, bueno, no es tan conocido como estos, bueno, el que hablamos ahorita, vamos por el Memento Mori, ya hablamos de esto. Bueno, está el amor fati, es amor of a fate, amar el destino, lo que nos manda la vida y tomar lo mejor de eso, ¿verdad? Convertirlo en algo positivo. Aprender, como decía uno de estos filósofos. Aceptar también. Aprender a desear que las cosas salgan como van a salir y no es que salgan como uno quiere que sea. Eso da demasiada tranquilidad porque en realidad es así. No es que uno no tenga agencia, que hablamos ahora, que uno no tenga agencia sobre las cosas, sino eso más o menos en términos prácticos, ¿qué significa lo de aprender a querer que las cosas salgan como van a salir? Uno, ok, está en alguna situación, uno aporta su parte, hay un proceso, uno da lo mejor de sí, trata de ser la mejor versión de uno mismo, se desprende de los resultados. Exacto. Se disfruta el proceso, los resultados ya no dependen de uno. Eso es un poco... El amor fati, yo lo veo así, siempre va a haber un ser superior, un Dios que va a decir si algo se decanta por un lado o el otro. Usted haga su mejor parte, pero usted no puede controlar el resultado. Por ejemplo, usted puede poner el mejor sistema de seguridad en su casa para proteger a su familia, pero un día usted salió y el destino le puso que se le metieron a robar por más cámaras que tiene. Usted tomó su previsión, pero no se puede controlar ciertas cosas del destino. Es súper importante y eso sería como tan valioso que estas nuevas generaciones por lo menos lo consideraran, porque estas nuevas generaciones han crecido y han sido educadas así, para pensar que ellos, cada uno de ellos como individuos, se determinan a sí mismos y son el referente único de la realidad y que ellos se crean a sí mismos a partir de pura voluntad. Yo me merezco todo, como he visto muchas veces, me merezco el universo y me lo voy a tal cosa. Si tal cosa me gusta y porque yo me lo merezco, entonces ya tengo la potestad y estoy ¿cómo se llama? Con derecho a adquirirlo. Eso, creer que uno se crea a uno mismo a pura voluntad y que no hay nada que lo trascienda y que uno es el referente absoluto de la realidad, esa es la receta para la infelicidad y para la frustración, porque no somos así, no somos Dios y no nos creamos a nosotros mismos a punta voluntad, todos somos tan interdependientes, hasta el Donald Trump más millonario, hasta la persona más sencilla, todos somos interdependientes de cada uno de nosotros y ese conglomerado de individuos es algo que nos trasciende y que es mucho más grande que uno y que va a existir incluso después de que uno termine aquí esta jornada. Se le critica a los estoicos que son fríos, que son sin sentimientos y yo sinceramente no lo veo de esa manera. Ellos se preparan, por ejemplo, hay otro principio que es el premeditatio malorum, ¿verdad? Que es prepararse para el peor de los escenarios, ¿verdad? Para que si se da cierta situación ya no te afecte tanto. A mí me parece bien esto y me resuena, digamos. Sí. Me parece que está bien. Tampoco es volverse pesimista y pensar solo que todo va a salir mal. Ahí hay una línea muy delgada, ¿verdad? De ser pesimista y ser previsor. Sí, también eso se contrapone mucho con este optimismo, digamos, moderno, que a mí es un sinsentido, que si yo quiero ser un jugador profesional de básquet, si yo lo quiero y yo lo sueño, yo lo visualizo, yo voy a ser así. Ese optimismo que en realidad, digamos, no es real. Está muy de moda ahora las manifestaciones. Sí. Si usted lo ve por todo lado, está como todo el mundo manifestando, que no lo veo mal, está bonito manifestar cosas positivas porque lo que salga de nuestra boca, ¿verdad? Eso
según la Biblia, se convierten en realidad, ¿verdad? Sí, sí, y eso, digamos, ese premeditatio malorum es saber que no todo depende de nuestra voluntad, sino que a como puede que salgan las cosas, pueden que no, y saber que en cualquier momento nos pueden suceder contratiempos, incluso contratiempos trágicos. Entonces, Sí, eso, hasta perder un ser querido. sí, entonces eso yo creo que el premeditatio malorum, aparte de eso, bueno, que uno no lo es todo y que la voluntad propia no lo es todo tampoco, porque uno no es Dios, es saber también verse en la vulnerabilidad del otro. Entonces, que alguien, no sé, como todas estas noticias trágicas que hemos visto, de accidentes de tránsito, de violencia, cuando uno ve eso, no verlo como algo externo a uno y que no tiene que ver con uno, sino es verse uno en esa vulnerabilidad, en esa tragedia. Mira, eso me puede pasar a mí también y en cualquier momento. Es eso, es como, un poco yo creo que una de las cosas que más me gusta de esta forma de ver la vida es como quitarse ese endiosamiento del individuo que, bueno, ahora está muy de moda por lo que estamos hablando ahorita, y saberse uno vulnerable. Es como una paradoja, digamos, que uno es como agente de su vida, a la vez vulnerable, y que uno, al mismo tiempo que es prácticamente insignificante, también al ser uno mismo, lo único que uno tiene, su conciencia, esto es también lo más valioso, es como esa contraposición, esa paradoja. Pero creo que, digamos, en resumen, eso del premeditatio malorum va por ese lado de no ser uno Dios y saber verse en la vulnerabilidad de los demás. Otra idea estoica, somos producto de nuestros hábitos, ¿verdad? Creo que muchos autores hasta han tomado esto para hacer libros, Atomic Habits y un montón de cosas. Ajá, correcto. ¿Verdad? Yo creo que tener buenos hábitos viene muy ligado a las 4 virtudes, ¿verdad? Tener autocontrol, de podernos levantar temprano, de que dijimos, no vuelvo a tomar licor, dejo una droga, esto, lo otro. Hábitos son lo que somos. Es lo que hace, digamos, lo que somos, y digamos, los hábitos incluso no son una cuestión, digamos, tiene mucho que ver con las virtudes. Vos no tenés la virtud de la valentía por una decisión y, bueno, ok, decido que soy valiente y ya mañana soy valiente porque lo decidí. Es una práctica que se basa en hábitos que se construyen muy, muy de menos a más. Incluso en este libro, Atomic Habits, se habla mucho de ese proceso, de ir como agregando 1 gramo por día, 1 gramo, después son 2, después son 3, después son 100 gramos, después es 1 kilo. Es un poco en la consolidación de hábitos a través como de la cotidianidad y de la práctica constante, que se logra también a la larga esa mejor versión de uno de una forma más sostenida. Claro. Que cuesta muchísimo, o sea, realmente hay hábitos que cuestan más que otros, ¿verdad? Sí, hábitos como levantarse temprano, que esto lo hacían mucho los estoicos, ¿verdad? Y lo vemos en un libro que se llama The 5 AM Club, ¿verdad? Ajá. Dice que aduéñese de la mañana y elévese usted como persona, ¿verdad? Eso de ser madrugador, bueno, a mí no me cuesta tanto porque a mí me gusta mucho madrugar y el amanecer o estar ya uno despierto de madrugada, digamos, a mí me revitaliza. Hay gente que no, hay gente que es más nocturna, pero en buena medida, yo creo, bueno, para los que nos gusta levantarnos temprano, que la mañana, si vos lográs adueñarte de esa mañana, tenés resuelto prácticamente el 80% del día. Es decir, la mañana es lo que rinde, como también se dice a veces, ¿verdad? Sí, y enfocarnos en una tarea es importante. Lo que hablábamos ahora de no divagar y no procrastinar, que caemos mucho en eso, ¿verdad? Y tan complicado que es ahora porque estamos muy bombardeados de distracciones por todo lado. Por todo lado. O sea, prácticamente que desde que uno se levanta, son distracciones por doquier, ¿verdad? Entonces, es particularmente virtuoso ahora sostener esa atención, esa concentración en las tareas que realmente son importantes de acuerdo a lo que uno racionalmente ha decidido que es, o que piensa que es el estilo de vida que es coherente con sus valores y su visión de mundo. Yo le agarré ese libro de 5 AM Club, del Club de las 5, un método ahí interesante
de productividad, Ajá. que es la primera tarea de la mañana, se llama 90-60-1. Este libro es de Robin Sharma, un autor que me gusta mucho. Estoy leyendo un segundo libro de él, que es el Everyday Hero Manifesto. Dice que ese 90-60-1 es trabajar concentrado durante 90 minutos como la primera tarea del día en la mañana. En esos 90 minutos enfoque todo lo que usted tenga y verá que saca la tarea. Y luego él habla de ondas de trabajo, no constante, no linealidad. No irse como 10 horas trabajando, sino que él tiene otra que se llama la 60-1, que es 60-10, 60 minutos trabajando, 10 oyendo música, descansando, tomándose un fresco, lo que sea, y agarro otra vez 60 y 10 porque son ondas, ¿verdad? Para el cerebro. Eso me ayudó mucho a terminar un proyecto grande que tenía, o sea, sí lo experimenté en carne propia, que fue un documental que tuvimos que hacer, más de 150 horas de trabajo le metimos, y con esa de la 90-60-1 lo sacamos. Imagínate, funcionó. yo cuando yo vi, perdón, que vos empezaste a publicar esto del 5 a.m. Club, empecé como a investigar ahí, sí vi que es como una metodología de productividad, me parece, como orientado a la productividad. Sí, claro. Lo que habla el 5 a.m., bueno, es eso. On your morning, elevate yourself. Ajá, correcto. ¿Verdad? Hay que bañarse esas primeras horas del día donde está todo en silencio, donde estás en calma, y en esa primera hora se aplica un principio que es 20-20-20. 20 minutos para ejercitarte. 20 minutos para hacer tu diario o para meditar. Y 20 minutos para aprender de algo. Claro. Aprender de algo. Ves un video en YouTube, lees libros, o te lees un par de páginas del libro que estás en ese momento. Oye, donde usted arranque así el día, yo les digo, pruébenlo ustedes, ¿verdad? Solo el que lo prueba lo sabe. Es correcto. Cómo funciona esto. Es correcto. ¿Verdad? Bueno, estamos hablando aquí sobre estoicismo el día de hoy. Hay más principios, y ahora que estuve yo en vacaciones a fin de año, no me hice el examen, pues yo estoy seguro que me dio el Omicron estando en Miami, ¿verdad? Entonces yo me puse a leer un poquito sobre el estoicismo y las enfermedades, ¿verdad? Que vamos a este principio de que según como dejemos que nos afecte, la enfermedad pues se va a adueñar de nosotros. Si usted la bloquea, pues su cuerpo puede estar maltrecho y todo, pero siempre hay que mantener adentro esa fortaleza. Contanos un poquito el caso tuyo, porque lo tuyo fue un poquito más serio, bueno, si se puede conocer. Ahí una cuestión, bueno, súper importante, y eso es a nivel personal, yo siento que efectivamente, como casi todos los eventos externos, una enfermedad es objetiva. Entonces yo, quien sea, puede tener, no sé, un cáncer o algún problema en los riñones, etcétera. Eso está ahí, es objetivo, y digamos, no porque uno piense que no lo tiene o que lo va a bloquear mentalmente, eso va a cambiar, porque yo siento que no es así. Pero en el caso mío, yo estuve en cuidados intensivos en 2020 con COVID. De lo que medio recuerdo en algunos momentos que tuve una semiconciencia, era que recuerdo estar amarrado en una camilla, que eso me molestaba, o sea, como que me sentía medio asfixiado porque no me podía mover. Y en esos momentos me servía mucho como estos tres grandes ejes, no sé, de la escuela estoica, que es primero la percepción. Entonces yo me recordaba, hacer un juicio objetivo de lo que está pasando en este momento. Entonces uno ahí medio pensaba, me estoy curando, esto es un proceso porque tengo que pasar para poder salir de aquí. Nadie me está haciendo daño, no me estoy, digamos, en este momento no me estoy muriendo. Estás estable. Estoy estable, entonces, percepción objetiva en este momento de lo que sucede. Luego, acción unselfish, bueno, una acción como no egoísta, en ese momento, ¿qué podía hacer? No joder a los que me estaban atendiendo, correcto, más bien ser lo más colaborador posible dentro de lo que la semiconciencia me permitía.
Entonces esa acción no egoísta, es que no sé cómo ponerlo mejor, eso es una. Entonces, ok, percepción, acción, y la tercera, súper importante, una aceptación serena, tranquila, si se quiere gustosa, de lo que está pasando, porque yo no lo puedo controlar. No lo puedo cambiar. Y si yo me resisto a lo que está pasando, me voy a hacer un infeliz y me voy a hacer un frustrado. Entonces, eso yo me lo repetía cada rato. Percepción, juicio objetivo de lo que está pasando, acción no egoísta, acción desinteresada y aceptación. Aceptación. En este momento estoy así, no puedo cambiarlo. En este momento, o sea, si uno se concentra en el momento, se hace más llevadero. En este minuto, en el minuto que viene, en si perdí la conciencia y me volví a levantar y estaba igual amarrado y con un montón de cosas aquí, en ese momento, en este minuto, ya el próximo minuto veremos, ni siquiera sé si va a estar el próximo minuto. Entonces, eso, digamos, mentalmente a mí me ayudó mucho para mantenerme, digamos, cuerdo, si se quiere. Que por más también filosofía estoica, yo soy creyente en Dios y al final, cuando uno está enfermo, ¿a quién recurre? Al final vas a pedirle a Dios que te sane y que te ayude o lo que sea. O sea, ahí sí no hay discusión para mí, ¿verdad? Sí, sí, ahí hay una cuestión súper interesante y es que hay algunos paralelismos entre el estoicismo y el cristianismo. Claro. Entonces, a mí, digamos, junto con esos 3 pilares del estoicismo que yo me repetía, eso me tranquilizaba porque como que me ubicaba donde estaba. En el caso mío, bueno, que soy católico, también me ayudaba mucho pensar en la pasión, en la pasión de Cristo. De Cristo, claro. Y esas 2 cosas, estoicismo y esta cuestión religiosa, siempre estar con una noción de que siempre hay algo más grande que uno y que lo trasciende. También eso fue vital. Hay una escena de Epicteto, ¿verdad? Donde él era un esclavo, ¿verdad? Voy a contarles un poquito así de la historia. Él nació en Herápolis, que era lo que es actualmente Turquía. Tenía un amo, ¿verdad? Ese amo le dio permiso de hacer sus estudios con otro filósofo que se llamaba Musonius Rufus, ¿verdad? Él fue su profesor y su mentor, pero en una de las torturas que le hacían a Epicteto, le empezaron a agredir físicamente y él no se quebraba. Y hasta que le quebraron una pierna y lo que él dijo, o sea, ahora lo que no puedo es caminar, dijo, ¿verdad? Qué duro. Parte de la leyenda, digamos, porque eso tendrá mucho como, estoy seguro, digamos, de realidad objetiva o hecho histórico objetivo, pero también parte de la leyenda, que eso también pasa con los santos o con las grandes personas, digamos, que trascienden la historia, es que él decía, si me siguen golpeando me van a quebrar el pie, la pierna. Exacto. Si me siguen golpeando me van a quebrar la pierna. Le quiebran la pierna, se los dije. Exacto, eso fue lo que él dijo. Sí, exacto. Sí. Luego hablemos un poquito de Marco Aurelio, una figura, hay una serie en Netflix ahorita de los emperadores romanos y demás, ahí la pude ver, de lo que había leído en el libro, conocer un poco más de la persona, ¿verdad? Que es Marco Aurelio. Uno de los llamados emperadores buenos. De los buenos, sí, que hubo. Él vivió hace más de 2000 años, ¿verdad? Nació de una familia prominente, era amante del boxeo, la lucha, la cacería, y fue nombrado emperador, ¿verdad? Luego de que Hadrian, que no tenía hijos, eligió a Antonino, Antonino murió y Marco empezó su reinado por 20 años. Fue el hombre más poderoso de su época, pero también fue un hombre muy sabio. Incluso vivió mucho tiempo fuera de Roma porque él andaba cuidando en las fronteras con su ejército, ¿verdad? Ese imperio. Háblanos un poco del libro de meditaciones, ¿qué enseñanzas? Meditaciones, bueno, tiene unas partes que son muy poéticas, cuando él habla de incluso determinar el paso de la existencia, el paso por la existencia de uno, así como lo hacen los olivos que caen del árbol y quedan plantados viendo hacia la inmensidad. O sea, él es muy poético. Y una cosa que llama mucho la atención es que es poético para un escrito que se estaba haciendo él mismo. O sea, él jamás pensó que ese diario se iba a estar discutiendo y se iba a estar hablando. 2000 años después. 2000 años después. Mucho también de lo que a mí me ha servido de esas meditaciones es, por ejemplo, eso. Estar uno consciente todos los días que se va a encontrar gente gritona, gente malcriada, gente insoportable. O sea, partir de eso y que
y que uno no puede hacer nada por cambiar eso y simplemente aceptarlo, vivir con eso y saber que es así, fue así y va a ser así en un futuro. Otra cosa que también me ha gustado mucho, como que me ubicó, es cuando él se planteaba eso, que lo que yo veo hacia el pasado, veo faraones, veo emperadores que han caído, reinados que ya no existen, lo mismo me va a pasar a mí, lo mismo le va a pasar a los poderosos que vengan. Y uno decía, ok, es que la vida siempre, creo que eso es un poco más como de lo que planteaba Nietzsche en algún momento, como que la historia y la vida es una repetición cíclica de cosas. Entonces estar ubicado en eso, que lo que sucede ahora no es propio de esta generación, no es algo que me está pasando a mí particularmente, ni a mi país, ni a mis conocidos, sino que lo que sucede son hechos objetivos de la existencia, básicamente. Las cosas no suceden ni contra uno ni por uno, y ahí es donde está también eso de eliminar el ego. En el momento en el que vos sabes que las cosas no pasan contra uno o para uno, hay una gran tranquilidad. Lo que hablabas de lidiar con gente. Vi un video que dice people sucks, como que la gente apesta, dice. ¿Cómo lidiar con la gente? Algunas enseñanzas es preocuparnos menos por lo que piensan los demás de nosotros, sino conocer nuestro valor. Correcto. Yo lo apunto a veces en mi vida, know your value. Conozca su valor, de ese valor que usted tiene como persona. Comenzando porque la gente no está pensando en uno nunca. O sea, ¿no? Tiene que llegar uno a viejo o a maduro para darse cuenta que la gente no está pensando en uno, porque cada uno tiene sus propios rollos y broncas. Entonces, eso viene en un libro de Mark Manson. Ajá. Que dice que la gente está tan preocupada en sus propios problemas. Totalmente, que sí. le vale lo que usted haga o deje de hacer. Pero eso de lidiar con gente, incluso creo que sí es Marco Aurelio, que él tiene una aproximación muy compasiva. O sea, pregúntese uno, bueno, ¿qué problemas habrá tenido esta persona? ¿Qué dificultades está atravesando? Si es de tratar de corregir amablemente, pues se hace. Y si no, ustedes entiéndase, despreocúpese y no, porque no es un asunto suyo. Es decir, y hay una cosa que también me gusta mucho del estoicismo, es si no, digamos, si no es culpa suya, no es culpa de nadie. Punto. O sea, échese usted la responsabilidad y si no, no es responsabilidad. Otra frase que dicen es ser duro con uno mismo y benevolente con los demás. Sea estricto con usted mismo y suave con los demás. Sí, y verse uno ahí está. En el espejo de la otra persona. Otro paralelismo con el cristianismo, las prédicas de Jesús, ¿verdad? De no estar viendo la paja en el ojo ajeno, sino la gran viga que tiene uno en el propio, ¿verdad? Exactamente. Por ahí algún autor, es que no recuerdo ahorita, historiador, no sé, planteaba o sugería que una de las razones, no sé si nos ubicamos en esos momentos como el del año cero o inicios de la era cristiana, digamos, la cosmovisión estoica estaba bien que mal arraigada en el pueblo romano. Algún autor por ahí ha sugerido que ese arraigo y esos paralelismos del cristianismo con las prédicas estoicas fueron parte de la razón que facilitaron la rápida expansión del cristianismo en el imperio en aquellos momentos, ¿verdad? Que fue un crecimiento rápido, digamos, de los primeros grupos cristianos. Otro principio, porque bueno, vamos soltándolos para ver qué le queda a alguien, tal vez le sirve lo que vamos a decir. Decía Zeno que tenemos 2 orejas y una boca por una razón. Tenemos que escuchar más mucho y hablar menos, ser más empáticos, escuchar, recibir, interpretar, entender. Cuesta mucho escuchar más que hablar y más cuando uno, digamos yo en mi caso, cuando uno es medio ansioso y medio, cuesta mucho, pero es totalmente cierto. O sea, lo ideal es que uno hable, se exprese solo cuando es necesario y cuando lo que uno va a aportar sea algo de peso. Mucho es eso, conectar con gente, conectar con los demás. ¿Y cómo se conecta? Escuchando. Y no juzgar a la gente. O sea, y ellos harán lo que quieran. Uno es el que hace. No sé si vos te acordás o no sé si has leído este libro, el de Ryan Holiday, que es sobre la virtud del valor. Courage is calling. Courage is calling. Ajá, él habla mucho de que no está en uno juzgar la valentía de otro. Él pone ejemplos de valor de diferentes personajes históricos en momentos específicos,
pero él es muy claro varias veces en el libro en que uno no puede juzgar tal o cual situación como cobardía. Ah, es que Iván, qué cobarde, porque no dijo tal o cual cosa. O sea, eso no está en uno. Uno tiene que No, fijarse en lo en de uno. uno. Ajá. Sí, correcto. Bueno, hay muchos otros. Por ejemplo, otro principio es otro libro de Holiday, Stillness is the Key. Ajá. Tenemos que La llegar calma. a un estado casi zen. Lo comparan también con el budismo, con los Algunas cosas, yogis, sí. con esto de llegar a un estado zen casi de paz mental, de Serenidad. claridad, de serenidad. Serenidad, y eso yo creo que es un ideal que muchos buscamos. Algunas veces se logra momentáneamente, después se pierde, pero creo que en esa persistencia es donde está el secreto, pero esa calma es fundamental. Yo leí ese libro, si no recuerdo mal, él ponía el ejemplo del presidente John Kennedy cuando fue la crisis de los misiles con Cuba, Uh-huh. que él parte de sus decisiones las tomó retirándose a un estado, digamos, un estadio más bien de tranquilidad. Incluso hablaba hasta de los jardines de la Casa Blanca, que luego agradeció al jardinero porque en ese momento los jardines, esa conexión con la naturaleza, digamos, a él le sirvió para tomar decisiones que a la postre, bueno, derivaron en que no hubiera un conflicto ahí nuclear, que yo creo que ni vos ni yo estuviéramos hablando en este momento, ¿verdad? Si eso hubiera detonado. Uh-huh. Hablemos también de Séneca. Ya hablamos de De Marco Zenón, Aurelio, ajá, hablamos de Zenón de Cito y Epicteto, Epicteto, ahora Séneca. Séneca el joven. Fue el segundo estoico más prominente en la historia. Él nació, dicen, en el sur de España hace 2000 años y se radicó en Roma. Uh-huh. Tuvo una carrera política, él era un asesor político. Vean que Controversial, sí. sí, vamos con tres diferentes personajes. Un emperador, ¿verdad? El comandante de un enorme ejército. El top, ajá, Sí, el hombre más importante del mundo en su en ese momento. época. Un esclavo y ahora un político que fue Séneca, ¿verdad? Fue admirador de Cato, él, de Attalus, una persona muy, muy, muy influyente, ¿verdad? Que también aplicó todos estos principios que estamos hablando. De Séneca, bueno, un poco lo controversial de su gestión política y de su prédica del estoicismo, porque alguna gente le decía, bueno, que era como el estoico rico, ¿verdad? Uh-huh. Porque él fue acaudalado, tuvo mucho poder político al ser prácticamente la mano derecha de Nerón. Pero hay una de las, digamos, no sé si son frases o en unas cartas que él escribió a un amigo, que él hablaba, por ejemplo, de ese desapego que es importante, que está ligado con el memento mori. Y él decía, por ejemplo, si yo pierdo mi riqueza, pierdo la riqueza nada más, pero la riqueza no me lleva a mí. Entonces, también eso a mí me ubicó mucho. Si uno pierde algo que aprecia mucho, se pierde eso apreciado, pero eso apreciado no se lo lleva a uno. Que a veces uno liga mucho su identidad, su bienestar, su tranquilidad, su ser, con cosas externas a uno que en realidad no se lo van a llevar a uno cuando se pierdan. Entonces, también eso da como mucha tranquilidad, perspectiva y serenidad en algún momento, por ejemplo, eventual de pérdida. Y las pérdidas pueden ser de mucho tipo, ¿verdad? Uh-huh. Otra cosa que, bueno, esto se lo agarré a Holiday, digamos, en sus videos y todo. Ese vacilón como yo conocí de esto, ¿verdad? Hace un año exacto me abrí un TikTok y ahí vi un video de Ryan Holiday y ahí me empecé a investigar de este tema que me resonó. Es una red que si uno sabe curar bien es interesante. Sí, yo sinceramente lo que hago es tomar ideas que resuenan en mí, que me llaman la atención y las anoto y las trato de aplicar, y una de ellas es decir que no y decirlo mucho. O sea, súper difícil es eso. ¿Por qué? Porque cada vez que decís sí, le estás quitando tiempo importante a cosas que verdaderamente querés hacer. Uh-huh. Entonces, pues a veces te comprometes más de la cuenta con cosas que no Totalmente, te interesan. Sí. Y tenemos que aprender a decir no. ¿Para qué? Para darle espacio a las cosas que realmente queremos hacer en la vida, ¿verdad? Entonces, decir no y decirlo mucho. Sí, que decir no, que es muy complicado, pero también a veces decir sí puede ser igual de complicado, ¿verdad? Sí, embarcarse.
Sí, o decir sí cuando yo digo empresas como algún emprendimiento, digamos, de vida, algún proyecto, alguna decisión arriesgada, o sea, decir sí también puede ser complicado. Sí. Puede ser y muy, muy duro y puede incomodarnos y incomodarnos la vida. Que yo creo que también por ahí va mucho la cuestión del valor, que uno por esa cuestión de la autopreservación tiende como a buscar caminos en los que uno se joda menos, estar tranquilo, y a veces el valor lleva, perdonando la expresión, a joderse la vida. Sí. Y ahí también radica la valentía, en complicarse la vida por algo que valga la pena, o sea, con sentido, tampoco sin sentido. Sí, otra comparación con cristianismo y demás es, en la Biblia viene la palabra valentía un montón de veces. Esfuérzate y sé valiente. O sea, ahí resuenan esos conceptos, nos mandan a ser valientes en este mundo, y Claro. creo que la humanidad ha caído en mucho miedo de cosas, en el políticamente correcto, incluso ya la gente no quiere guarde, no se puede la gente no quiere ya ni hablar, Totalmente. y estamos cayendo en eso de no decir algo por no incomodar a otra persona. Por no incomodar o por no decir tal vez algo que, una verdad muy evidente. Siempre me recuerdo del cuento de Hans Christian Andersen del traje del emperador. Ajá, sí, que solo los inteligentes desnudo. podían verlo. Sí. Y todo el mundo, mira qué traje más bonito y todo. Yo creo que ahora me parece a mí que en algunas cuestiones pasa así. Sí. Nadie se anima a decir que el man anda chingo. Sí, exacto. Fue un niño, creo que le dijo a él. Porque Sí, anda sin ropa. Sí. Pero esto de decir no y decir sí y saber por qué se dice no y por qué se dice sí, se las trae. Y es parte también de esa conciencia constante de por qué uno está haciendo lo que hace, por qué yo estoy aquí, por qué estoy haciendo esto, por qué yo me decanto por aquí, no por allá. Y es mantener esa conciencia y esa alerta la mayor cantidad de tiempo posible durante el día cuesta mucho, porque rapidito entra uno en modo de piloto automático, ¿verdad? Sí. Fíjate que hay otra que me llamó la atención, que no la había yo analizado, que es que todos tenemos el poder en nosotros de no tener una opinión sobre las cosas. Tenemos esa potestad. Sí, pues, porque casi siempre queremos andar opinando de todo, o te piden opinión, ¿qué opinas de tal cosa? Vos puedes decir, no opino nada. ¿Por qué? Hay una fábula o una historia sobre esto de no tener una opinión, ¿verdad? De una persona que al hijo se le quebró la pierna. Ajá, ¿verdad? muy buena. Y dijo, y le dijeron, pobre su hijo que se quebró. Le dijo, no, esperemos a ver qué pasa. Puede que sí, puede que no. Sí, entonces llegan del ejército a reclutar a todos los jóvenes del pueblo. Y menos al que estaba quebrado. Menos a él que estaba quebrado, y le dijeron, sí, que salva. Puede que sí, puede que no. Hay que esperar y ver, ¿verdad? Tenemos el poder de no tener una opinión inmediata, porque a veces ya pasa algo y decimos, ay, qué barbaridad, y al final puede que eso se torne en algo diferente. No. Y ahí está el secreto de saber cómo filtrar esa realidad externa con la percepción y con la objetividad. Es uno el que le atribuye si es algo nocivo o es algo positivo a las cosas. Pero en este cuento es muy bueno, porque mira que salva, puede que sí, puede que no. Mira qué torta, ahora sí te quedaste en la ruina, y puede que sí, puede que no. Sí, y así se iba. Tenemos que a veces practicar esto, porque como decimos, nos ahogamos en un vaso de agua, Víctor. Sí, totalmente. Ahí está uno de los secretos para el buen vivir. Sí. Esa calma mental, esa claridad, ese saber esperar. Y ese no atribuirle a los eventos externos poder sobre uno, que creo que a eso se reduce. O sea, los eventos externos no tienen poder sobre uno si uno no se los da. Otra, no caer en quejarnos siempre de todo. Ajá. No estar, incluso a uno mismo decirse, ay, madre, qué madre, tal cosa, tal otra. Hay que tratar de no irnos quejándonos de todo, vivir en una pura queja. Hay gente que... Sí, porque quejarse, digamos, o que la queja sea un hábito, es resistirse a lo que es. Y resistirse a lo que es sufrir. Y en ese caso es un sufrimiento en balde. Eso creo que Marco Aurelio en alguna parte de Meditaciones, él mismo se decía, no te pesques a vos mismo quejándote ni en público, ni siquiera con vos mismo, ¿verdad? Sí, que caemos mucho en esa parte de la quejadera y eso, y a veces
hay que escucharlo de alguien más que le diga, más, deje de estar requejando tanto. Con eso que vos decías ahora también, de que uno no tiene por qué estar opinando de todo. Yo, no solo por eso, sino desde antes, yo tengo como una bronca con estos medios de comunicación que le dan mucha bola a la opinión. Queremos que su opinión, no sé qué, y la opinión, ¿y usted qué opina? Pero para mí opinar no es importante, lo importante es entender. Y como esa glorificación de la opinión nos ha llevado a lo que vemos ahora en las redes sociales, y perdonando la expresión, cada imbecilidad amplificada con un megáfono de gente que dice, pues esta persona no sabe ni lo que está diciendo, y lo dicen con una seguridad que yo creo que en eso, no sé si vos has leído alguna vez un ensayo de José Ortega y Gasset, que él decía que, bueno, el hombre masa, que él hablaba de la rebelión, de toda una cuestión como del imperio del hombre masa, decía que exhibía su impertinencia hasta con cierto orgullo. Y uno ve eso en muchas opiniones con una seguridad, lo que están diciendo, que a veces son realmente babosadas de marca mayor, y se dice con seguridad y hasta con una satisfacción. Y es muy, muy frecuente que el que dice una babosada en tal tema se cree con la potestad de opinar en otro tema de economía, y también sabe de deportes, y también sabe de política, y también sabe... Eso es muy, muy, muy común ahora. Sí, no, con las redes sociales, como dicen, cualquiera ya ahora puede llegar y opinar de un tema y mediar la realidad e influir incluso. Bueno, ahora está todos los influencers, ¿verdad? No, pues hay influencers buenos de cosas buenas y hay influencers que... Mira, un ejemplo clásico, perdón, porque a mí me gusta mucho ese tema, la historia de la tecnología, y dentro de eso todo lo que fueron las misiones Apolo de los años 60, que fue todo un proceso doloroso, y bueno, todo lo que tuvo que pasar, todo el ingenio humano que implicó, y el logro realmente, digamos, humano que fue la culminación en varios alunizajes, y de repente algún chiflado pone un par de videos en YouTube, y de 100 personas, 98 dicen que eso fue una farsa. Sí, que fue que montado. Lo filmaron, no sé, yo, ay señor, pero con qué facilidad, digamos, las historias fantásticas y los postulados sin fundamento se esparcen. En cambio, la verdad, digamos, requiere mucho esfuerzo y muchos años, y esfuerzo de generaciones, y que en realidad es tan fácil de entre comillas, traerse abajo con un par de publicaciones ahí medias excéntricas, y eso pulula y se esparce como de un día para otro, ¿verdad? Bueno, vamos cerrando ya este podcast, el primero del año. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a vos. Y te dejo con el micrófono para alguna reflexión final sobre el tema, ¿verdad? Ok, reflexión. Esto del estoicismo es realmente, yo lo veo así como una guía, como decíamos al principio, para el buen vivir. El buen vivir no es tirársela rico sin tener que trabajar para vivir y en un puro jolgorio, sino es llegar a tener bien que mal un estado de calma, paz interior, paz mental, y esforzarse por ser la mejor versión de uno en el día a día. Es una escuela corriente de pensamiento que también tiene sus detractores. Hay objeciones hasta de tipo clasista. También hay que tener mucho cuidado porque el estoicismo, esta corriente de pensamiento, como todo en este sistema económico y político en el que vivimos, puede convertirse en una subcultura de consumo también. Entonces, que te compras la medallita del Memento Mori, que el libro tal, que el busto de... Y eso, Séneca, y en realidad, si vos te fijas, el estoicismo no es de teoría y no es de leerse mucho ni de saber mucho de los exponentes de la corriente, pero si uno sabe asimilarlo, asumirlo y sacarle el mayor provecho, como decías vos, yo me dejo lo que me sirve y lo que no lo descarto, puede ser una muy, muy, muy valiosa herramienta o guía para una vida mejor. Y para mí mejor no tiene que ver con bienestar material necesariamente, sino con bienestar interior. Y también nos hace pensar en que la filosofía no es únicamente esos postulados o modelos abstractos, como te decía ahora, cuasi esotéricos, que poca gente entiende, de filosofía política, filosofía de la ciencia, etcétera, sino que también la filosofía, y en su momento fue así, más que ahora, está orientada
un poco para enseñarnos cómo vivir. Uh-huh. Yo cierro con algunos ejercicios o reflexiones estoicas, digamos. Uno de ellos es la dicotomía del control, que es lo que hablábamos de qué está en nuestro control y qué no. Ponen un ejemplo de que si un avión se retrasó, por más que pataleamos, gritemos y todo, el avión no va a despegar, ¿verdad? No está en nuestro control. Hay una que me gusta mucho y que la aplico cuando a veces a mí me gusta el montañismo, me voy a la montaña y a veces la pasamos bien mal ahí, acampando en cerros de más de 3,000 metros, llevando frío y todo. Cuando llego a la casa y está la camita caliente y la comidita servida, uno aprecia más esas cosas. Creo que no sé cuál de los filósofos le daba por a veces dormir en el piso para caer en un desconfort, ¿verdad? Saber de la vida y luego apreciarlo. Eso es importante, creo yo. A veces damos por sentado todo y no apreciamos las pequeñas cosas de la vida, ¿verdad? Cosas tan simples. Una vez fuimos a acampar a una isla, ¿verdad? En esa isla no hay agua potable. Entonces, para lavar el plato, era un chorrito de agua y medio lávelo y úselo. Cuando llega uno a veces aquí, abre el chorro y se lava los dientes y el agua saliendo, ¿verdad? Entonces, hay que practicar en esta parte, ¿verdad? De incomodarnos. Esas duchas frías que se da ahora la gente para caer en una falta de confort y apreciar las cosas valiosas, ¿verdad? Creo que eso es muy importante para tener una vida más plena. Sí, y de hecho, por ejemplo, esas pequeñas incomodidades autoinfligidas puede ser incluso uno está en una mañana, en una tarde de trabajo o un fin de semana, 10 de la mañana, pues pucha, qué hambre tengo, me suena la tripa y uno automáticamente busca cómo saciar esa hambre, un chocolate, una galleta, etcétera. Una de esas incomodidades autoinfligidas es, ok, voy a sobrellevar esta hambre de aquí a que me toque el almuerzo, un poco para también estar consciente del privilegio que es tener comida, poder comer tranquilamente, poder comer bien, sin necesidad ni de algún implemento médico ni nada. Entonces, yo creo que ni siquiera esas incomodidades hay que buscarlas. Digamos, el día a día las da, es saber cómo aprovecharlas y utilizarlas con su mejor provecho. Algunas frases famosas de cierre vamos a soltar aquí. Ya la habíamos tocado, creo yo, más a fondo, pero estamos más asustados que heridos. Sufrimos más en nuestra imaginación que en nuestra realidad. Es una frase de Séneca, importantísimo tenerla al tiro, ¿verdad? Ahí en la vida. Una de Epicteto. No expliquen tanto la filosofía, sino vívanla. Lo que estamos hablando del estoicismo es una filosofía de vivir, ¿verdad? Si no está bien, no lo haga. Si no es cierto, no lo diga. Marco Aurelio, ¿verdad? Creo que con eso quedemos por esta vez. Está para más el tema, Víctor, y muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy aquí en este podcast para abrir el año, esta segunda temporada. Sí, gracias a todos los que me escribieron en mi Instagram, recomendándome gente que quieren que traigamos aquí a entrevistarlos. Por ahora sería todo. Muy bien. Gracias por seguirme. Lo vamos a tener en Spotify. Síganme en Instagram. Estoy en Twitter también. Ahí les vamos a dejar en la descripción del video todos los enlaces. Y enlaces a algunos libros importantes también que pueden leer si quieren, pues, cultivarse un poco más sobre esto. Les vamos a dejar ahí algunos links o enlaces de libros importantes, ¿verdad? Para que ustedes los puedan ahondar. ¿Qué libro le recomendarías a la gente vos? Para mí, y si leen inglés, el que sería como de obligatorio, digamos, y creo que el único en realidad es el del estoicismo diario, The Daily Stoic. Ahí está todo, ahí está todo. Y algún complemento, quizás el The Little Book of Stoicism, que ese es otro muy bueno. Porque meditaciones le cuesta a veces a la gente digerirlo. Les cuesta digerirlo y en el Daily Stoic. Sin contexto, digamos. Sí, está más explicado. Y después las cartas de Séneca y los discursos de Epicteto.
¿verdad? Pero básicamente con el Daily Stoic y ese The Little Book of Stoicism, ya, con eso más que suficiente. Bueno, excelente. Ahí déjenos sus comentarios, a ver qué les ha parecido este tema, si quieren oír más sobre esto. Muchas gracias por escucharnos y pásenla muy, pero muy bien. Nos estamos viendo. Chao.